Vamos a tener la lectura y meditación de la palabra de Dios en Libro de Jueces, en el capítulo 14 y verso 1, continuando con el tema que estamos llevando. Jueces, en el capítulo 14, verso 1, dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Vamos a leer ahí. Que el Señor nos bendiga con su preciosa palabra. El tema que nos ocupa acerca de que el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados y que el Señor siempre está abriendo la puerta para que el creyente que está siendo tentado pueda salir. Así que el tema de esta noche es corriendo del pecado o corriendo hacia el pecado. Dice San Pablo: si alguno piensa estar firme, tenga cuidado. Miren, que no caiga. El pecado está a la puerta. El pecado nos asedia. Si nosotros estamos firmes, hermanos, no es por nuestra propia capacidad, nuestra propia inteligencia y esfuerzo. Si tú estás firme, dice San Pablo, no te ensoberbezcas, sino temes. Si estamos firmes es por la gracia, por la misericordia, por la bondad y por la fidelidad de Dios. Así que podemos estar corriendo del pecado o corriendo hacia el pecado. Ayer estudiábamos la vida de José, aquel joven que estaba siendo acosado diariamente por aquella esposa de Potifar. Cada día este joven escuchaba las palabras: duerme conmigo, duerme conmigo. Hasta que una vez que él llegó a la habitación para hacer su oficio, la mujer se abalanzó sobre él. Él dejó las ropas en las manos de esta mujer. Y qué interesante, dice el escritor, que José huyó y salió. ¿Por qué? Porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ahí está la salida, hermano. El problema es que nosotros nos vamos como Jonás a lo contrario. Ahora vemos un hombre que está corriendo hacia el pecado. José huyó. El huir, hermanos, es una acción de alejarse rápidamente de una situación de peligro. Ahora vemos aquí en el versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí dice la palabra descendió. ¿Qué significa descender? Descender significa bajar, bajar, bajar. ¿Cómo está tu vida espiritual, amado hermano, amada hermana, joven? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está ascendiendo, ascendiendo? ¿Te mantienes o estás bajando? ¿Cómo está esa gráfica? Haz una gráfica de tu vida y ves si cómo va tu vida espiritual, si va en ascenso o si va hacia abajo, descendiendo. ¿Cuándo descendemos, hermano?
Descendemos cuando empezamos a descuidar las fuentes que alimentan nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las fuentes que alimentan nuestra vida espiritual? Nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cultivando la relación íntima con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la oración? Estamos enamorados de Dios. Cuando nosotros estamos enamorados de Dios, madrugamos a buscarle. Nos deleitamos en Él. Nos presentamos en la mañana delante de Él. ¿Cómo está el estudio diligente y minucioso de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? Si nosotros, hermanos, hacemos un balance, vamos a encontrar un desequilibrio. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para estar viendo el móvil? ¿Cuánto tiempo invertimos para escudriñar minuciosamente la palabra de Dios? Mire, si somos sinceros, si somos honestos, muchas veces nosotros venimos a abrir la palabra de Dios cuando estamos en la reunión. No tenemos tiempo en casa para leer, para deleitarnos en la palabra de Dios. Cuando descuidamos el congregarnos, cuando el autor de los Hebreos en 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos descuidando estas fuentes que alimentan nuestra vida espiritual, paulatinamente vamos a ir bajando. Y entonces, en lugar de correr del pecado, vamos corriendo hacia el pecado. Sansón. ¿Qué significa Sansón? Pequeño solo. Mire, el hombre más fuerte fracasó. Si alguno se cree fuerte, es más importante sentirnos débiles. Diga el fuerte, débil soy. Dice que descendió Sansón a Timnat. ¿Y qué vio en Timnat? Hermanos, cuando el creyente comienza a descender de su vida espiritual, toma decisiones equivocadas. Ya su enfoque es diferente. Cuando el creyente va ascendiendo en su vida espiritual, su mirada está en Cristo. Como dice el autor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador de la fe. Pero cuando vamos bajando, el enfoque es diferente. Y la mirada del creyente comienza a desviarse. ¿Qué vio en Timnat? Una mujer. Y una mujer que le gustó. Y se lo comunicó a sus padres. Y sus padres le dijeron, no hay jóvenes en el pueblo de Israel para que pongas tu mirada en ellas. Ahora vemos a Sansón. Lo vamos a ver más adelante. Y sigue descendiendo Sansón. Y sigue descendiendo. Y Sansón se casó con una filistea. Y le fue mal. Y no aprendió la lección. Y ahora vamos al capítulo 16 de Jueces. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza. ¿Y qué vio en Gaza? Y vio allí a una mujer ramera. El hombre de Dios. Aquel que tiene un ministerio eficaz. Ahora dice que está mirando a una ramera y se llegó a ella. El hombre fuerte.
Nadie lo podía contener. Era una amenaza para los filisteos. Los filisteos no lo podían doblegar. Ahora vamos al versículo 4. Después de esto. Ese es el peligro, hermano. Después de esto. ¿Después de qué? Cuando comienza a bajar. Cuando comienza a ver, esta me gusta. Esta me agrada. Pero después de esto, dice aquí, después de esto aconteció que se enamoró. Se enamoró de una mujer en el valle de Joreb, la cual se llamaba Dalila. Mire, el enemigo es tan astuto que los va trayendo. Él tira su anzuelo, mire, y los va jalando, y los va jalando. Le pone una ramera. Pero ahora le pone una mujer que se llama Dalila. ¿Qué significa Dalila? Dalila significa refinada. ¿Y qué es algo refinado, hermano? Algo refinado es que pasa por un proceso para purificar, para perfeccionar. Dalila era una mujer hermosa, era una mujer bella. Ahora Sansón se enamora de esta mujer. Ahora el conquistador es conquistado. Ahora la parte emocional de él se siente afectada, se siente atraída. Dalila era irresistible para él. Ahora, verso 5. Y vinieron a ella, los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Mis amados hermanos, dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 11, que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás siempre va a buscar ventaja de la mala situación del creyente. Él es oportunista. Pablo dice, no le den lugar al diablo. Porque si nosotros le damos lugar al diablo, hermano, nos va a derrotar. Nos va a vencer. Dice que ahí estaban los príncipes. Querían sacar ventaja de esta debilidad de Sansón, de que se había enamorado Sansón de Dalila. Y vinieron a ella y le dijeron, engáñate. Engáñale. ¿Cuál es el objetivo del enemigo, hermano? Es engañarnos. ¿Qué hizo con Eva? La engañó. No moriréis. Me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad de Cristo. El enemigo lo que busca es engañarle. Cierta ocasión, había un hermano ya mayor, muy mayor. Llegó una muchacha y le dice, adiós guapo, le dice. Y ya el hermano no hallaba que el señor ya, qué guapo está, le dice. Y entonces viene el otro hermano y le dice, no le crea. No se ha visto que no es guapo. ¿Sabe lo que le están mirando a la mujer? Guapo es el carro que usted tiene, pero usted no es guapo. Porque el enemigo lo que busca es engañar. Engáñale. ¿Cuántos creyentes engañados
ya mayores, quieren volver a ser jóvenes. Engáñale. Mire, el enemigo, hermano, no conoce muchas interioridades de nosotros. El enemigo no sabe cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, porque no es omnisciente. El único que es omnisciente, que sabe todas las cosas y que escudriña el corazón del hombre, es Dios. El enemigo no. Él tiene sus limitaciones. Y aquí le dijeron a estos hombres: engáñale e infórmale en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Ese es el objetivo del enemigo, hermano. Dominarnos. Y sigue avanzando la lectura. Sigue avanzando. Ahora Sansón, mire, va cayendo en manos de aquella mujer. Y ahí empieza el gran problema en el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahí empieza. Miren, empieza aquella mujer. ¿Cuál es el pensamiento aquí, hermano? Mire, jóvenes, hermanos, nunca reveles tus fortalezas ni debilidades ante una persona extraña. Oiga bien lo que les voy a decir. Nunca reveles tus fortalezas e intimidades y debilidades ante una persona extraña. En el momento en que empiezas a revelar tus debilidades, vas a caer en manos del enemigo. Y la mujer empezó ahí: miren, declárame, descúbreme, ¿dónde está el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo te podemos dominar? Hay cuantos creyentes empiezan a decir: mire, mi debilidad es esta, es la debilidad que tengo. Desde el momento en que nosotros pronunciamos cuál es nuestra debilidad, por ahí nos va a atacar el enemigo. El enemigo es un excelente pescador. Y para cada creyente tiene un tipo de carnada. Como decíamos, muchos creyentes, hermanos, la debilidad no son las mujeres. Tienen otra debilidad. Cada quien tiene su debilidad. Dicen que hay peces que caen con poca carnada. Y entonces aquella mujer empieza ahí, mire, a decir, y Sansón empieza a jugar. Ese es el problema cuando nosotros comenzamos a coquetear con el pecado. Sansón empieza a jugar. A jugar. ¿Cuándo es que empieza el creyente a jugar? Cuando empieza a comenzar a confiar en su inteligencia, en su experiencia, en su sabiduría. Tenga cuidado, hermano. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El enemigo es astuto. ¿Qué tenía aquella mujer? Dalila. Ella le decía: mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y sabe dónde estaba el enemigo? ¿Quiere ver dónde estaba el enemigo? Bueno, vamos a ver dónde estaba el enemigo ahí. Sigamos avanzando. Y los principales de los filisteos, vamos a ver el versículo 9. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. ¿Dónde estaba el enemigo?
ahí en el aposento, cerca. Ahí estaba la tentación, mira, descúbreme. Y el enemigo cerca. Mis amados hermanos, dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquel creyente que no tiene comunión con Dios. Aquel creyente que no tiene una vida de oración constante, que no se congrega, que está débil. Mire, el enemigo está ahí como un león. El león está así, observando a las manadas a la oveja. Mientras está el grupo de animales, él no ataca. Pero él está observando que hay una oveja que se está desligando del grupo. Se ataca. El enemigo está al acecho. Y empieza Sansón. Mire, si ustedes hacen aquí y le hacían y se escapaba. ¿Sabes cuántas veces escapó Sansón? 3. 3 veces acá. Pero era reincidente con la mujer que tenía anteriormente. Mire, Dios le abrió la puerta de la oportunidad para que se escapara más de 10 veces. Porque el mismito problema tuvo Sansón. Aquella mujer lo presionaba para que le descubriera un enigma. Porque había unos hombres que le dijeron, si vos no descubrís el enigma que tiene Sansón, te vamos a quemar a vos. Porque Sansón ya los tenía amenazados. Y Sansón le descubrió el secreto. Ahora Dalila empieza lo mismo. ¿Y sabe la cosa? Vamos ahí. Al versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La mujer de Potifar todos los días acosaba a José. Duerme conmigo. Ahora esta mujer empieza a presionar. ¿Sabe una cosa? Me recuerdo bien las palabras que me dijo una mujer. Mire, don Jesús, me dijo, todo lo que una mujer se propone, lo alcanza. ¿Era cierto? Todo lo que una mujer se propone, lo logra. Y esta mujer se propuso, mire, descubrirle el secreto de Sansón. ¿Y qué pasó? Lo logró. Ya ves, digo, bueno, esa mujer a ver, como que tiene razón. Mire aquí, presionándole cada día, le decía, no me querés, no me amás. Aquella mujer lloraba, no me amás, me has mentido 3 veces. Y como el hombre estaba enamorado, verso 16, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón. No, pero el versículo 17, descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ay, aquella mujer feliz hoy, sí, Sansón me descubrió, vengan, que este hombre me ha descubierto todo. Ahí estaban los filisteos. Y entonces, ¿qué dijo Sansón? Sansón, los filisteos. Dice Sansón, cuando él estaba despertando del sueño, porque estaba ahí en el regazo de aquella mujer, le dijo, esta vez saldré como las otras veces. Pero esa vez no salió. Mira, esa vez no salió. Ayer ponía un ejemplo yo de esa ruta de evacuación que hay en las empresas. Mira, cuando le dicen a uno hay un peligro, hay que salir y le señalan la ruta de salida a un punto de reunión. Y entonces en la empresa decían, vamos a hacer un simulacro. Y entonces
Hoy vamos a hacer un simulacro, como que hay una emergencia, una salida, todos vamos a salir. Pero yo me quedaba ahí en el puesto. Y decía, no, me decía, es un ejercicio. No es cierto. Es un ejercicio. Y yo tengo que avanzar con el trabajo, porque a mí no me gustaba venir después del almuerzo a trabajar. Me gustaba sacar antes del almuerzo para después estar libre. No, y el supervisor diciéndole a uno, sálganse, que hay un incendio. Y tú al supervisor, salga de ahí, don Jesús. No, ya voy a salir. ¿Cuántas veces, hermano, Dios le dio la oportunidad a Sansón? Le abrió las puertas. Cada vez que aquella mujer le decía, Sansón, los filisteos, y él se escapaba. Era una oportunidad para que Sansón se saliera. Pero no lo hizo. Y entonces dijo, esta vez, ¿cuántos creyentes dicen? Yo me he escapado muchas veces. Me he escapado un montón de veces. Cuidado. Hay una vez que ya no va a escapar. Sansón, miremos ahí que dice. Verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le raspó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero hay un pero. Cuando hay un pero, hermano, hay que detenernos. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No tenía la protección de Dios. Y ustedes que vinieron los filisteos, le sacaron los ojos. Mis amados hermanos, ¿hacia dónde estamos corriendo? ¿Estamos huyendo del pecado? ¿O estamos acercándonos más a él? Dice Salomón, andará el hombre sobre fuego sin que sus vestidos ardan. Caminará sobre las llamas de fuego sin que sus pies se quemen. No. ¿Qué ganó José por su fidelidad? Por haber vencido la tentación. Mire, José, el arquetipo del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Fue a la cárcel, acusado injustamente, porque aquella mujer tenía la ropa, tenía los testigos. Pero el esposo no le creyó mucho, entonces lo puso donde estaban los presos del rey. Y este hombre, después de 13 años, a la edad de 30 años, llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Porque Dios dice que honra a los que le honran. Mire, Dios exalta a los humildes, a aquellos que son vencedores. ¿Qué pasó, Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué pasa cuando el creyente cede? La tentación no es pecado, hermano. El pecado es ceder a la tentación. Pero ¿qué pasa cuando el creyente cede a la tentación? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué perdió Sansón? Bueno, así en una forma rápida vamos a ver qué cosas perdió este hombre, Sansón. Número 1, lo que perdió Sansón y lo que pierde el creyente. Número 1, perdió su identidad. Eso es lo que primero pierde el creyente, su identidad. Mire, soy nazareno, soy un hombre de Dios, pero perdió su identidad, ya nadie lo reconocía. Número 2, verso 20, perdió la comunión con Dios. Él no sabía que Dios se había apartado de él. Número 3, perdió su ministerio. Mire el versículo 21. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
aquel hombre que tenía un ministerio eficaz, ¿dónde está hoy? Moliendo en una cárcel. Perdió su ministerio. No damos, dice Pablo, a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué perdió? La visión. Lo primero que le sacaron fueron los ojos, no solamente la visión física, pero perdió la visión espiritual. Número 5, perdió su libertad. Él estaba en la cárcel ahora. Número 6, perdió su testimonio. Ese es el creyente, cuando fracasa, pierde su testimonio. Y decía ahí, saquen a Sansón para que nos divierta. Aquel hombre que en otro tiempo les provocaba temor. Ahora decían, saquen a Sansón para que nos divierta. Miremos el versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y hay otra cosa, miren, ¿qué sigue después? Perdió el respeto. Perdió el respeto. Dije que Sansón sirvió de juguete. Cuando el creyente fracasa, sirve de juguete, de diversión, de juguete. La gente se burla de él. Era que el hermano, ¿te acordás cómo era hoy? Está sirviendo de juguete. Perdió su independencia, el versículo 26. Pero hombre, nadie lo dominaba. Era independiente. Él iba a sus padres, iba para allá, agarraba para donde él quería. Pero ahora él dependía de un joven. A ese joven, el joven lo guiaba y le dijo al joven que lo guiara a una columna. ¿Qué perdió? Su vida física. Sansón orando. ¿Cuán diferente es el final de la vida de Sansón con la de Esteban? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora Sansón le dice a Dios, Dios, por esta vez, Dios, mira, Dios, yo quiero venganza de estos filisteos que me han sacado los ojos. ¿Sabe qué? Ese día dije que murieron más filisteos que todos los que había matado. Murieron miles de filisteos. Perdió su vida, perdió la comunión con los hermanos. Ahí encontramos en el versículo 31 que sus hermanos fueron a recoger el cuerpo. Bueno, ¿cuánto pierde el creyente cuando nos apartamos de Dios? No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero el autor a los Hebreos dice que Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude y oremos los unos por los otros. Así como en las empresas hay brigadistas que cuando lo ven en peligro lo sacan. Hay hermanos que le digan a usted, lo aconsejan, mire esto le puede pasar. Son formas que Dios utiliza para poder librarnos de caer en algo terrible como el pecado. Recordemos que el Señor viene. ¿Cómo quiere usted que el Señor le haya? La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensible y en paz. Que el Señor nos bendiga, hermano.